Siempre al iniciar en nuestro pueblo Zenú hacemos el ritual de armonización. En estos momentos nos vamos a encomendar a nuestro Padre Creador Eustoquio, a los 4 elementales, al aire, al fuego, la tierra, el agua, a nuestra Madre Naturaleza, que nos dé esa fuerza, esa energía, esa sabiduría para que todo lo que hoy tratemos aquí sea de buen progreso para nuestros pueblos indígenas. Pedimos a los espíritus de nuestros mayores y mayoras, a la sabiduría de las plantas medicinales que se encuentran en los sitios sagrados, que se dirijan hasta aquí y nos dé esa fuerza, ese empoderamiento de lucha, de resistencia que hemos tenido para que estos procesos salgamos adelante. Pedimos a Mención y Amanezca que nos ilumine, que también que nos dé fuerza para sacar estos procesos adelante. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, compañera autoridad. Bueno, continuamos. Vamos a ponernos de pies otra vez. Vamos a rendirle un minuto de silencio, que debiera ser más, por todos esos líderes caídos en lucha por nuestro proceso para la preservación, consecución de las 83.000 hectáreas que hoy tenemos. Entonces, iniciamos un minuto de silencio por todos nuestros compañeros caídos en lucha. Continuando con el orden del día, tenemos el siguiente punto, que es apertura del evento a cargo de nuestro consejero de Derechos Humanos del Resguardo Indígena Zenú, San Andrés de Sotavento, Córdoba, Sucre, Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. Bueno, primero que todo, quiero darles un saludo de mucho afecto y aprecio a todas las autoridades presentes y a todas las delegaciones de los 8 municipios o de los 8 territorios que pertenecen a este gran resguardo colonial. Bienvenidos todos y todas a este evento. Este evento está denominado en el marco de los acuerdos entre la Comisión de la Verdad y el pueblo zenú, en especial el día de hoy. Ayer se entregó un capítulo de este informe y ese capítulo fue el tema de mujer y género. Pero hoy tenemos la gran tarea todos de dar ese visto bueno, tener la presencia con la bienvenida de la comisionada doctora Patricia Tobón de la Comisión de la Verdad, para entregarle todas las autoridades aquí reunidas un informe de lo que ha sido el proceso de lucha de la organización Zenú, del proceso territorial, pero las grandes afectaciones que hemos sufrido en carne propia en el territorio de este resguardo en Córdoba y Sucre por el fenómeno de la violencia que se ensanchó y se desató contra hombres, mujeres y ancianos, y por qué no niños.
un sufrimiento que nos embargó de la década de los 70, los años 80, la década de los 90, en lo corrido del 2001 al 2010. ¿Y por qué no hablar del 2010 al 2020? ¿Y por qué no dejar en esta reseña lo que va corrido de estos 3 meses de otra nueva década, donde los violentos, donde los actores armados ilegales no nos quieren dejar tranquilos? Y podemos decirle al mundo, al país y a Colombia, que nosotros hemos sido víctimas de esta violencia por luchar por nuestros derechos, por luchar por un territorio ancestral, por luchar por el recuerdo colonial del año 1773. Y que eso nos trajo el fenómeno de la violencia, donde hay huérfanos, donde hay viudas, madres que lloraron sus hijos, padres tuvieron que enterrar a sus hijos, hijos que perdieron a sus madres, mujeres que fueron violadas, en fin, un derramamiento de sangre que al pueblo zenú no se le puede olvidar. Pero queremos decirle al mundo que nosotros no fuimos victimarios, nosotros fuimos sometidos y fuimos y seguimos siendo víctimas de este conflicto, patrocinado por la fuerza pública, por las fuerzas militares y por el mismo Estado colombiano, en alianza con ganaderos, con terratenientes y grandes políticos de este país. Y quien está aquí con este micrófono, fui víctima de desplazamiento forzado. Y yo hoy no vivo en mi parcela, en mi cabildo, vivo en el pueblo gracias a un comando de la autodefensa que vino de Antioquia en cabeza del señor Sergio Córdoba Ávila, atribuido a Salvatore Mancuso. Y a mí no me da miedo decirlo. Ojalá todos pudiéramos saber esa verdad, así sea media, porque la mayoría de hechos violentos, de asesinatos y grandes masacres están en la impunidad. Un cordial saludo en nombre del Cabildo Mayor, en nombre del cacique, todos los presentes, de manera muy especial aquí a la compañera Patricia Tobón Yagarí, comisionada. Es difícil poder sintetizar en un documento un capítulo tan largo, tan profundo, de tantas aristas, de tantos matices, como ha sido la violencia sobre el pueblo zenú. Cuando se escriba la historia de este país, merecemos un capítulo aparte. Han sido más de 500 años de lucha, de resistencia, de dolor, de sacrificio, de un pueblo por lograr ser reconocido, por lograr la visibilización, el respeto a sus derechos. La violencia aquí, pudiéramos decir, ha tenido 3 grandes ejes. Un primer eje ha sido la lucha por la tierra, la tensión por el territorio. Con ese se inició la lucha, la recuperación del territorio, y con la lucha por el territorio vino la retaliación de los grupos armados, de los paros a sueldos, armados por terratenientes, latifundistas, clase política, ganadera, afincada en estas tierras del Bajo Zenú, que son las tierras más fértiles que hay en esta zona del Caribe. Eso llevó a la estigmatización del pueblo indígena zenú. Inicialmente fuimos señalados y estigmatizados como guerrilleros. Luego, cuando vino la lucha de los paramilitares, su resistencia o su recuperar a sangre y fuego y desplazar el movimiento social, penetraron también estas tierras. Hicieron cooptaciones, hicieron presencia con sangre y con dolor, golpeando fuertemente al movimiento indígena, al pueblo zenú, a sus dirigentes, a sus autoridades, porque la consigna era parar y frenar la lucha por la tierra, porque estaba en contra de los intereses de los grandes ganaderos, los latifundistas y la clase política asentada en estas tierras. Todavía nos preguntamos
¿Dónde está el compañero Virgilio Feria? Que a esta altura nunca hemos sabido y no descansamos de llevar ese dolor sin saber dónde terminó el compañero Virgilio Feria. Y de igual manera el compañero Pedro Mercado, desaparecido en una movilización en Sincelejo. Osvaldo Bustamante, también desaparecido. Y hay hoy sobre la espalda del pueblo zenú más de 2 centenares de hechos violentos que marcaron la historia, que enfriaron ese ímpetu de lucha, porque nos llenamos de temor, mucho temor, ver pasear por nuestras calles hombres armados con la complacencia de la fuerza pública, pasearse, cooptar, intimidar, y un silencio absoluto de todo el establecimiento, de la sociedad, de la fuerza pública, de quienes estaban llamados a cuidar, a defender la vida, honra y bienes. Lo que hubo fue un silencio cómplice, absoluto. Aquí picotearon, desmembraron a caciques, incineraron los líderes. No les bastó silenciarnos, matar con el plomo, sino que también fueron sacados, incinerados. Casi que repetir la misma historia de Tupac Amaru, mandar un escarmiento al pueblo indígena para que no siguiera recuperando sus derechos. Y nos colgaron una lápida a todos los zenúes. Se nos dijo entonces que éramos guerrilleros. Y después, cuando los hombres y mujeres empezaron a hablar para que frenara esa lucha fratricida, entonces nos colgaron un nuevo rótulo, que éramos paramilitares. No hemos sido ni lo uno ni lo otro. Solo hemos sido un pueblo que ha querido luchar por sus derechos. Pero todavía seguimos en esa batalla. Porque la lucha por la tierra no se ha detenido. Ahí está. Este es uno de los pueblos indígenas más numerosos del país. Somos el segundo pueblo indígena hoy en términos de población. Una población bastante extensa entre Córdoba, Sucre y gran parte del litoral caribe. Pero solo tenemos, doctora Patricia, tierras legalmente constituidas como resguardo, escasamente unas 15.000 hectáreas de tierra. ¿Dónde vamos a albergar tantos hombres y mujeres y a las nuevas generaciones si hoy no se tiene la tierra? No se tiene el territorio para poder sobrevivir, para recrearnos, para desarrollarnos como cultura. El segundo elemento que ha generado esta tensión ha sido la lucha por la participación política, la lucha por el reconocimiento político como comunidad indígena. Bastó que los pueblos indígenas, que el pueblo zenú, quisiera irrumpir en el escenario político con identidad propia para que también fuéramos escarmentados, golpeándonos, estigmatizándonos, encarcelando a los compañeros, intimidando. Intimidaciones que todavía subsisten. Hoy siguen asesinando a los compañeros, pero también ahora hay una nueva forma de hacer homicidios. Es el homicidio moral, el homicidio político. Ahora se estigmatizan nuestras instituciones. Y finalmente un tercer eje es el tema del goce y disfrute de los derechos como pueblos indígenas. No ha bastado la Constitución del 91, no ha sido suficiente toda la incidencia política del movimiento indígena para conseguir derechos culturales, económicos y sociales, sino que hay una sistemática negación, una falta de adecuación institucional y una política permanente de desconocer los derechos de los pueblos indígenas. Ahí está el decreto 1953-2014. 7 años después sigue solo con haber desarrollado el tema del Sistema General de Participación. Los demás sistemas ahí están, en el olvido institucional. ¿Cómo nos asesinan social y culturalmente, cerrando nuestras propias instituciones, como pasó con la EPS Manesca? Hoy el pueblo zenú está a merced de las EPS convencionales, donde se les niega el derecho a la salud diferencial, donde no hay una salud oportuna, donde nuestros compañeros y compañeras se mueren en las puertas de los hospitales o en el paseo de la muerte,
o esperando que le asignen una cita. Esa es una forma también de violencia. No solamente es violencia cuando nos asesinan, cuando matan, sino que también hay una violencia cultural, hay una violencia política y hay una violencia económica y social. Y esa violencia sigue haciendo estragos en el pueblo zenú. Esa paz sigue siendo una quimera, sigue siendo un sueño, porque quiero cerrar diciendo que estamos preocupados. De nuevo se repite una segunda ola de violencia en el pueblo zenú. Y ayer aquí anunciaban los compañeros cómo en menos de un mes llevan 2 asesinatos, 2 líderes, 2 compañeros asesinados en la zona de San Antonio de Palmito. Y las amenazas que permanentemente siguen existiendo contra líderes y lideresas de este pueblo indígena. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Un saludo muy especial a todas las autoridades, al cacique Eder, a Nilson Zurita, consejero de Derechos Humanos, a la autoridad territorial cacique, y también a quien está moderando hoy también como autoridad, a Marcos Lucas, y también, perdón, cacique, Domingo Baltasar, y todas las autoridades, líderes y lideresas que hoy están entregando oficialmente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el informe sobre el pueblo zenú y sus 8 territorios, tanto del departamento de Córdoba como el departamento de Sucre, sobre las afectaciones, pero también las explicaciones sobre el origen del conflicto armado y la persistencia de este conflicto en esta región del país. Este es un aporte muy importante en el proceso, digamos, de concreción del informe de la Comisión, no solamente del capítulo étnico, sino también del informe del Caribe, pero también de lo que es la historia del conflicto en el país. Y la costa Caribe, y en especial el departamento de Córdoba, es uno de los departamentos donde el conflicto armado tuvo su epicentro, tuvo su historia, ha tenido un génesis y también ha tenido una repetición del conflicto. Por eso es muy importante no solamente revisar las historias del pasado, sino mirar qué quedó de ese conflicto, qué tizones quedaron de ese conflicto, que hoy hacen que se repita nuevamente no solamente un rearme, sino la construcción de nuevos grupos armados que hoy están no solamente disputándose los territorios, sino el control social de las comunidades que siguen siendo afectadas por esta realidad que tiene Colombia. Necesitamos comprender todos los colombianos y todas las comunidades que acontecen estas problemáticas, entender qué es lo que hay que resolver con estos grupos y en estos territorios, y como país, qué son los temas que tenemos que asumir para la transición de un conflicto armado hacia la construcción de la paz, entendiendo que esa construcción de la paz no es un asunto que llega caído del cielo, sino que es una decisión consciente que hay que trabajar y edificar. La lucha por los derechos y también todos los conflictos que se dieron aquí agrarios, y luego como el pueblo zenú, que es un pueblo milenario de América y de la existencia antes de nuestro país, antes de que Colombia fuera Colombia, pues el pueblo zenú tenía sus tradiciones, y luego de esa historia larga como el pueblo zenú recuerda todo lo que fueron las políticas de asimilación del Estado colombiano para quitarle al pueblo zenú y homogenizarlo en una sociedad en la que les desconocía sus culturas, y cómo el pueblo zenú fue sometido a ese proceso de homogenización cultural que terminó extinguiendo su idioma, generando la pérdida de muchas de sus identidades, y cómo el pueblo zenú se repone y trabaja para la reconstrucción, no solamente el reconocimiento de su identidad cultural, sino también la reconstrucción, digamos, de todo este proceso organizativo y de la lucha por su tierra. Entonces, yo recibo con gran
cariño, pero también con gran esperanza este informe, que sin duda no solamente va a quedar en el informe de la comisión, sino que algo mucho mejor es que ustedes han construido un informe que es histórico para ustedes también y que merece en esa escritura también ser publicitado y conocido, porque es la primera vez también que el pueblo zenú hace una historia para compartirla con el país, y eso es algo importante. Retomando un poco las palabras ayer de una líder, lo expresaba nuestro cacique mayor, aún nos siguen asesinando en nuestro territorio. Bueno, continuamos con el orden del día. El siguiente punto es presentación del informe de víctimas del conflicto armado del pueblo zenú, a cargo aquí de nuestro compadre Darío Mejía. Pues lo primero que quiero comentarle, compañera Patricia, usted recordará cuando estuvimos en los debates sobre la necesidad de una metodología étnica en el informe de la Comisión de la Verdad. Y allí nos dimos a la tarea que la Comisión de la Verdad pudiera tener unas afirmaciones distintas a la visión del conflicto armado que tiene el resto de la sociedad colombiana. Porque no solamente es contar la historia desde las familias, sino fundamentalmente desde el sujeto colectivo, que es un sujeto reconocido en los estándares internacionales de derechos y en la Constitución política. Eso que logramos, comisionada Patricia, incorporar en el acuerdo de la Mesa Permanente de Concertación, y que luego permitió crear la Dirección de Pueblos Étnicos en la Comisión de la Verdad, de manera que lo que le estamos entregando a usted hoy es una prueba. Le estamos entregando una prueba que eso que planteamos de la necesidad de un análisis desde el punto de vista del sujeto colectivo, sí es necesario. Y es necesario que se tenga en cuenta no solo en el informe general de la Comisión de la Verdad, sino también en el capítulo indígena. De manera, compañera Patricia, que nuestro informe tiene un enfoque de derechos colectivos. El sujeto colectivo, el sujeto que está pronunciándose aquí, es el pueblo zenú, a través de su entidad político representativa, que es el Cabildo Mayor Regional. Está hablando el pueblo zenú a través de su institución en nombre de todo el pueblo zenú, no solo de las familias de las víctimas, sino de todo el pueblo zenú. Es claro que nosotros los indígenas no hemos conformado ningún grupo armado, ni paramilitar ni guerrillero. Conseguir las armas, sostener una tropa con comida, ropa y comunicación debe ser algo muy costoso. Nosotros los indígenas que no teníamos ni dónde sembrar nuestros cultivos, ¿cómo íbamos a conseguir plata para financiar un grupo armado? Nadie puede decir que aquí en el resguardo se conformó un grupo guerrillero financiado con recursos de nosotros. Nada de eso. Todos han venido de afuera buscando gente, viendo a ver quién está por ahí malentendido y con necesidades para convencerlo. Por eso, siempre ha sido claro que nosotros no somos ni guerrilleros ni paracos, sino que eso se ha utilizado para acabar con nuestro proceso organizativo y justificar la matanza de indígenas de lado y lado. Quienes sí tienen la plata para financiar esos grupos, sí son los que se han querido aprovechar de nuestras luchas, y cuando nos hemos negado a entregarles nuestras cosas, entonces nos señalan de ser enemigos y que patrocinamos a un grupo o a otro bando. En parte este testimonio resume lo que ha sido la historia reciente del pueblo zenú. Esta región donde estamos ubicados, que comunica el Golfo del Morrosquillo con la región de Antioquia, que también comunica las serranías de los Montes de María con el Golfo de Urabá,
es un corredor estratégico, que además con el nudo del Paramillo y la zona de La Mojana, Sucreña con Bolívar y parte de Antioquia también. Esta es una región geoestratégicamente vital, tanto para los asuntos de la agricultura, pero sobre todo para la ganadería extensiva, que ha sido el principal modelo económico que se ha instaurado en la región. Aquí, desde el primer momento de la llegada de los españoles, se descubrió el oro verde, es decir, la tierra. La primera tierra más fértil en el mundo está ubicada en los valles del Sinú y San Jorge, por encima del valle del río Nilo, que es una de las regiones más importantes de la agricultura en el mundo. El sistema hidráulico más grande del mundo, que se construyó bajo la existencia del hombre, está en este lugar. 750,000 hectáreas construidas con la mano para administrar, no para dominar, para administrar el clima. De manera que no se puede decir entonces que en la historia el pueblo zenú ha sido un pueblo pobre, un pueblo flojo, un pueblo corrupto. Esas cosas llegaron. Algunos de nosotros con piel de tierra, como nos decimos nosotros los indios, con pelo parado, seguramente nos habremos entusiasmado con esas cosas que llegaron. Pero no se puede afirmar que el pueblo zenú se organizó para organizar guerras. Un pueblo al borde de la extinción. Y de esa no salimos ilesos. Perdimos el idioma. Perdimos nuestros territorios. Perdimos nuestro sistema de autoridad propio. Perdimos nuestras ritualidades. Muchas se nos quedaron. Pero sobrevivimos. Pero resistimos. Pero pasamos el umbral de la extinción. Y llegamos a este tiempo. Y llegamos a este tiempo estimulados por los compañeros campesinos a quienes agradecemos hoy públicamente. La clase terrateniente, la clase dominante de esta región, la clase, aquellos herederos que nos habían robado nuestros territorios, que nos habían impuesto la catequización, vieron en el surgimiento del movimiento indígena una amenaza. Por eso, las primeras matanzas de dirigentes era para impedir que en esta región surgiera un movimiento indígena. En otras palabras, compañera, estaban asesinando al feto que se estaba engendrando en un vientre. Si eso no es un acto de barbarie de un conflicto, de una sociedad, entonces ¿qué lo será? Por eso las primeras matanzas fueron para impedir que aquí surgiera un movimiento indígena parecido al que estaba surgiendo en el Cauca. Por eso se acusó de guerrilleros, se acusó de izquierdistas, se acusó de maoístas, se acusó de toda clase. Incluso se utilizó a las mismas familias indígenas para ir en contra de otras familias indígenas. Se utilizó la pobreza como arma de guerra. Eso es lo que dice el informe en un primer momento. Pero el pueblo zenú no se rindió, no doblegó. Y entonces el pueblo zenú avanzó en la participación política.
en la educación de algunos líderes. Se formaron algunos líderes. Y ya se complementó la lucha aguerrida de la recuperación de las tierras con la lucha intelectual, con las demandas jurídicas, con la alianza con otras organizaciones indígenas del país, y se logran derechos. Y cuando el pueblo zenú intenta participar en la política, entonces se descubre otra de las cosas que nosotros afirmamos en el informe, es que en esta región del país se tiene por costumbre que los recursos públicos son de propiedad privada. Esa es la costumbre. Y que como los indígenas intentaron participar de eso, era como si les tuvieran, los políticos sentían que los indios le iban a meter la mano al bolsillo y a sacarle lo que era de ellos. Y por eso la segunda oleada. La segunda oleada grande de asesinatos, y ahora ya con mucha más sevicia. Con mucha más sevicia. Porque fue en los tiempos donde se intentó dar el escarmiento, donde se intentó acabar incluso con las muestras pocas de espiritualidad que quedaban en las comunidades. Allí entonces los testimonios que hay de los relatos lo que están es sustentando esto que estamos presentando. Pero el pueblo zenú, como sujeto colectivo, no se rinde, sigue adelante, sigue luchando, y entonces ve en los derechos jurídicos, en las normas jurídicas, una oportunidad, y ve en la participación política también una oportunidad, y entonces las junta su capacidad de estar juntos con la posibilidad de tener instituciones propias, y crea sus cabildos, crea sus instituciones de salud, busca administrar la educación, y entonces, como le quedaba muy maluco seguir matando indios, quizás resultaba más económico comprar indios, cooptar. Y entonces disputarse los políticos la elección de cabildos, hacer señalamientos, involucrar a algunos indígenas, llamarlos a reuniones y grabarlos, para después de las negociaciones utilizar esas evidencias como instrumento de dominación y subordinación. Ha sido la otra estrategia. Pero también las matanzas, porque aquel indígena que no quiso entregar la firma para avalar las sinvergüenzuras, esta vez ni a sus propios hijos les respetaban la vida, ni a su propia descendencia, ni a sus propias compañeras, porque esta vez primero le asesinaban su familia y después a ellos. Y eso es lo que está mostrando, la sistematicidad, es lo que está mostrando este informe. La sistematicidad. En otras palabras, lo que estamos develando es el código a través del cual ha funcionado la violencia. Para nosotros, la cooptación del poder político, se puede decir, inició desde la misma Constitución Política de 1991 para acá. Antes, los indios solo valíamos algo en tiempos de elecciones o para tratarnos de robatierra cuando quisimos reclamar nuestro territorio. Desde que logramos algunos derechos y entonces ya había recursos para las comunidades, es cuando ya mucha gente se quería juntar con nosotros. Entonces ahí sí mucha gente decía que había que ser indígena, y los políticos con sus grupos armados buscaron cambiar su estrategia para seguir administrando nuestras cosas.
Es otro testimonio que resume en gran parte lo que afirmamos en el informe. Cuando los indios solo servíamos para los votos, éramos buenos, porque no molestábamos. Y cuando había elecciones, nos arriaban como ganado. Cuando los indios reclamamos nuestras tierras, nos trataban como invasores, y entonces ya no éramos buenos. Cuando los indios obtuvimos algunos derechos, entonces vino la envidia y los poderosos quisieron arrebatarnos las cosas a como diera lugar. A nosotros nos robaron la tierra. Luego nos humillaron para que seamos esclavos en la tierra de nuestros ancestros. Luego se aprovecharon de la guerra para impedir que recuperáramos lo nuestro. Pero porque somos tercos, logramos algo. Entonces ahora vienen y nos roban nuestras instituciones acusándonos de corruptos. No importa si hemos sido buenos o hemos sido malos, siempre nos han tratado mal. Este en gran parte resume nuestro informe. Compañera Patricia, le entregamos este documento de lectura política de la violencia para afirmar que el conflicto armado en esta región del país fue un instrumento, es un instrumento. Aquí en la realidad, en la práctica, los grupos armados no se han encontrado en el mismo tiempo. No han sido los grandes combates, las grandes confrontaciones, los bombardeos, no. Unos estuvieron en un tiempo pasando, otros en otro tiempo pasando. Pero todos han sido una herramienta útil para que la clase política dirigente impusiera su código de exterminio frente a un pueblo indígena que estuvo aquí muchísimo antes de que toda la guerra iniciara. La política de paz para el pueblo zenú es que se pueda restablecer los derechos territoriales colectivos sobre la población. Este es el pueblo indígena más confinado del mundo, estadísticamente. Es un pueblo indígena confinado. Compañeros, donde ya no hay tierra ni para parar las casas ni para sembrar el cebollín. Que ustedes saben, se siembra al lado de la tinajera. Esa es la realidad. Este pueblo vive del rebusque y de la miseria. Nuestras generaciones futuras son viables solamente si se vuelven unos más de las ciudades intermedias, si se vuelven obreros, mototaxistas, cualquier otra actividad de la informalidad. Recomendamos entonces a la Comisión de la Verdad incorporar estas líneas sobre lo que es la realidad, los orígenes del conflicto armado, y que nos tenga en cuenta para los eventos, pero sobre todo para la transformación. Con eso hacemos entonces entrega, con los agradecimientos y reconocimientos también a usted por habernos puesto en su agenda. Compañero Nixon siempre en su intervención decía que somos unas decenares, digamos, de víctimas de nuestro territorio, pero aquí solamente se tomaron unos cuantos casos, y esos cuantos casos se incluirán todos, porque el pueblo indígena cuando habla de unos casos, el proceso es colectivo, no es algo individual, es colectivo de los casos sucedidos. Entonces, quiero decirle muchas gracias a este gran equipo que se puso al frente, porque sabemos que no es fácil llegarle a un familiar de esta víctima,
recordar todo ese proceso y sé que el día de hoy pues se resumió en este trabajo. Muchas gracias y esperamos que seamos visibilizados. Bueno, lo que decía el compañero Darío tiene toda la razón. Y es que él decía, es que a nosotros nos venían utilizando la clase política o los utilizaban para aportar el voto. No es que todavía estamos viviendo eso, todavía no se ha acabado. Estamos todavía en esa tónica que todavía salimos a depositar el voto para que las cosas cambien, pero sigue la misma cosa. ¿Por qué? Porque hoy en día la clase política nos está arrebatando nuestros usos y costumbres. ¿Por qué? Porque nosotros como indígenas tenemos que tener nuestra posición y nuestras políticas claras y concisas, pero la parte política sigue todavía maltratándola. Por eso yo le pido aquí a la Comisión de la Verdad, es que aquí el resguardo de San Andrés de Sotavento, Córdoba, en especial San Andrés, ha habido muchas masacres y masacres violentas, doctora. En el caso de mi papá, en el caso del compañero Álvaro Ortiz, que fueron unos compañeros, el compañero Álvaro Ortiz fue una muerte con machete. Y todavía esas muertes no han tenido ninguna aclaración dentro de la Comisión de la Verdad y esperamos que este documento que se va a llevar usted, doctora, tenga una posición con el resguardo de San Andrés y nos tenga en cuenta para que esos casos salgan al aire y que todo el mundo sepa por dónde vino esas muertes. Quiero decirle que yo soy del municipio de Chinú, del corregimiento de Carbao, Córdoba. Nosotros pues también por los años 90 y 93 también fuimos víctimas de estos atropellos, de toda clase de atropellos. Nosotros fuimos desplazados masivamente en ese corregimiento y bueno, hemos recibido toda clase de calumnia de los grupos políticos y de los grupos de las autoridades de su municipio, cuando lo catalogaban que nosotros éramos los guerrilleros, que nosotros ni siquiera éramos de campesinos o indígenas, sino que nosotros éramos los guerrilleros de la región. Compañeros, nosotros tuvimos también desaparecimiento de algunos compañeros, también tuvimos masacres de algunos niños de 16 años, tuvimos masacre de algunas compañeras y nosotros pues también hemos sido atropellados de esa violencia, compañeros. Mi nombre es Osvaldo Vergara, yo soy el capitán menor del Cabildo de Campinar de allá de Chinú, de la sabana de Chinú. Y la sabana de Chinú no se compone solamente con un corregimiento de Carbao. Allá sí fuimos desplazados masivamente del corregimiento, pero la violencia tocó todos los corregimientos de la zona de la sabana, que fue Chorrillo, La Pilona, Santa Fe, Carbonero, Pisabonito. Toda esa zona fuimos atropellados de la violencia en la época del 90 al 93, cuando los grupos hacían presencia en nuestro territorio. Allá pues los grupos que llegaron primero a hacer presencia fue el narcotráfico, donde ellos se adueñaron de esa región, haciendo pistas de aterrizaje y bajaba todo tipo de aviones a hacer sus negocios. Luego fue donde aparecen ya los grupos armados, y ahí es donde enseguida empieza la violencia con nuestra comunidad y con nuestro pueblo, compañeros. Gracias, compañeros. Acá en Chimá todavía hemos sido victimarios de la politiquería que tenemos en el municipio de Chimá. Porque en el año 96, el 2006, por no firmarle los papeles a un estudiante que no había querido pagar el servicio social, fue perseguido por la ley de los políticos que me pusieron una tutela y la tutela falló en menos de media hora a favor de ellos. ¿Oyó? Un tipo que analice que la próxima que vayamos a elegir los representantes de nuestros municipios, sepamos elegir que no sean personas que secuestran por plata y por otras cosas. Gracias.
Pues, doctora Patricia, yo creo que esta historia que hemos construido todo un pueblo indígena de Zenú es maravillosa, pero comparto las palabras del compañero Darío Mejía, que el gobierno siempre es contra nosotros y siempre nos ha estigmatizado. Esa historia se va a dar a medias. Llegará un momento en que nosotros tengamos que hacer una minga nacional para exigirle al gobierno que no nos siga estigmatizando y que el pueblo colombiano y los demás países conozcan verdaderamente nuestra historia y conozcan la verdad, no a medias. Yo digo esta palabra porque yo también lo viví en el año 1977, donde mi mujer perdió un niño a la edad de 8 meses de embarazo. Por el señor, hoy en día senador de la República, Musa Versalles. Es la gran verdad y no me da miedo decirlo. Y logro esta oportunidad para decir algo, doctora Patricia, para que lo tenga en cuenta, porque por ahí se está diciendo en todos los corrillos que el señor Musa Versalles está pidiendo para que lo reciba la gente. Hoy en día se está construyendo un basurero en Ciénega de Oro, que es parte de ese clan de los Musa Versalles. Y ya he recibido por allí, con personas desconocidas, amenazas porque estoy al frente de no la construcción de ese basurero. Y la única lógica de ello es callarle la boca a los indígenas que estén en contra de sus intereses económicos y personales. Me gustó la frase que dijo el compañero Darío. Es que es la gran verdad, sí. Hoy en día ya no nos quieren matar de frente así. Nos quieren matar de otra manera porque ellos están comprando indígenas y buscando que esos mismos compañeros indígenas se vuelvan enemigos de uno mismo. Y son quienes lo señalan a uno. Muchas gracias, compañero. Creo de que de acuerdo a este encuentro que hoy tenemos para la entrega de este informe a la Comisión de la Verdad con la doctora Patricia, como ya lo han dicho muchos compañeros, de que se tenga en cuenta, que se lleve y que pague el gobierno o esas personas, esos grupos al margen de la ley que estuvieron en estos territorios, paguen y que nuestro territorio, nuestro pueblo indígena, sea tenido en cuenta en todos estos sacrificios que ha tenido. Queremos aclararlo, doctora Patricia, de que desde San Antonio de Palmito, durante toda esta década, hemos sufrido mucho la violencia y la estamos sufriendo carne propia. Actualmente tenemos líderes amenazados, nos matan a nuestra población plena luz del día. Estamos trabajando también con las instituciones que nos prestan la seguridad, pero realmente no sentimos realmente ese apoyo incondicional de que las autoridades también, CTI, Fiscalía, nos brinden la seguridad a nosotros como indígenas en nuestro municipio. Estamos muy preocupados y hoy, aprovechando esta gran oportunidad que usted está acá, pues que se lleve el mensaje que nuestro territorio no vivimos tranquilos, no dormimos, y es una expresión de todas las autoridades en nuestro municipio y nos está afectando un poco toda la gestión porque realmente uno no sabe qué nos pueda pasar a nosotros que hoy estamos al frente de esta situación, administrando la justicia, administrando el movimiento indígena en nuestro municipio, y hoy queremos expresar eso, decirle que este informe es parte, un sintetizado de lo que realmente nosotros vivimos como víctimas en nuestro territorio. Y como municipio de Sincelejo, decirles pues que este equipo pues se ha hecho ese trabajo y que hoy, hace 20 días, pues me hicieron una llamada amenazándome que me iban a desalojar de mi casa y si no lo hacía pues mataban a los hijos míos. Todavía sigue la violencia, pero no me voy de mi casa ni miré. Si me van a matar en mi casa, porque yo vivo en lo mío, no vivo en lo de esa gente. Entonces, compañeros, darle muchas gracias al equipo, a la doctora, que hoy está en este proceso y que no sea
que no es mañana, que si pasa mañana sí se pueda. Acto de entrega oficial del documento trabajado a la comisionada doctora Patricia por parte de la autoridad mayor de nuestro resguardo Zenú, compañero cacique Eder Piti Estrada, y el consejero de Derechos Humanos, compañero Nilson Zurita. Comisionada Patricia Tobón, el pueblo Zenú, el equipo de trabajo, el Cabildo Mayor, le entrega este informe que contiene una síntesis de esta página dolorosa que hemos vivido, con la esperanza que esto sirva para encontrar la verdad y para que le llegue tranquilidad a este pueblo, conociendo quiénes fueron los determinadores de estos hechos execrables para el pueblo Zenú. Hay un informe escrito y hay medio magnético en una USB. Aquí está el medio magnético y este es el documento escrito que le hago entrega. Doctora Patricia, en nombre del pueblo Zenú y de nuestras autoridades y de la Consejería de Derechos Humanos, le hacemos entrega de este informe de toda la violencia generada en el pueblo Zenú y que está en sus manos y en manos de la Comisión de la Verdad el esclarecimiento de todos estos hechos y que en un tiempo no lejano podamos conocer la verdad, pero al mismo tiempo pedir que estos actos no se vuelvan a repetir en el pueblo Zenú, que hoy queremos paz y nuestro sueño siempre será la paz para nuestra familia, para nuestra niñez y nuestro adulto y el pueblo en general. Y de antemano le entregamos este sombrero fino volteado en nombre del pueblo y de las autoridades como parte de nuestra identidad cultural y de uno de los símbolos del pueblo Zenú, como es el sombrero volteado, hecho con las manos de hombres y mujeres y niños del pueblo Zenú en cañas flecha. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad nuevamente y del Sistema Integral este importante informe que no solamente va a ser fundamental para la construcción del capítulo étnico, vuelvo y repito, sino también de todo el informe de la Comisión de la Verdad, porque aquí hay unos hechos y unos relatos muy importantes de acontecimientos que ocurrieron en esta región del país, que tuvieron epicentro en estos territorios y que esperamos pues que el país conozca a través del informe. Muy seguramente no va a llevar las 100 hojas porque son muchos pueblos, yo quiero que sean conscientes de eso, pero sí que este informe también va a ser parte de ese relato que nosotros estamos construyendo y que el pueblo Zenú también pues participó de este proceso y que obviamente pues va a tener un lugar dentro de ese informe, dentro de los hallazgos y dentro de las reflexiones que ustedes nos están poniendo en este, digamos, en este informe. Quiero agradecer a las autoridades. Llevamos 2 días como comisión recibiendo informes del pueblo Zenú y próximamente estaremos también acá en uno de los actos de reconocimiento territorial de los pueblos étnicos sobre los hechos que aquí ocurrieron, que esperamos también convertir a temas audiovisuales, todos estos relatos y reflexiones para que el país conozca y también conozca Córdoba sobre los hechos que han acontecido a esta sociedad y a estas comunidades. Quiero agradecer al equipo de trabajo, a Blanca, a Darío, a Nilson Zurita, al cacique por este informe. Es muy importante, es de los informes quizás que la comisión estaba esperando también de los pueblos indígenas desde hace un año y bueno, lo tenemos justo para el momento en que estamos redactando ya el capítulo étnico y el resto de conclusiones del informe final. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho un acto que no se puede borrar de la memoria, de la mente de los que aquí estuvimos, porque este documento, conjunto con el documento de las mujeres,
debe marcar un ítem en la historia de los CENUE, porque es primera vez, como lo decía la comisionada, que nos hemos dado la tarea de armar un documento tan relevante, tan grande, que tiene un escenario de una trayectoria desde la llegada de los españoles hasta hoy, en medio de grandes dificultades.